Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta clase número 9, programada para el día 28 de octubre del corriente año 2020. En esta oportunidad vamos a dar comienzo con el desarrollo de la última bolilla que me ha sido asignada por el cuerpo docente para el desarrollo de esta materia, que es la bolilla número 17, que trata de unidad y pluralidad de delitos. En cuanto a consideraciones generales, en este capítulo vamos a analizar las consecuencias jurídicas que nacen cuando el agente o el sujeto decide ejecutar más de una infracción penal, sea al mismo tiempo o no. Por ejemplo, el delito de cometer un delito, un hecho delictivo, como ser el delito de hurto, una estafa y supongamos luego un robo. Es decir, esta temática va a ser abordada por la doctrina o es abordada por la doctrina dominante bajo el título de unidad o pluralidad de delitos, como lo dice el programa de estudio, o como también denominado concurso de delito. Cualquiera de las dos denominaciones es correcta, digamos. La importancia de legislar sobre este instituto en el Código Penal radica en tres principios rectores. Un primer principio en cuanto a que ningún delito puede quedar impune. Un segundo principio es que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito. Esto tiene que ver con el principio ne bis in idem. Y un tercer principio rector tiene que ver con que nadie puede ser condenado por dos delitos cuando en realidad solo ha cometido uno solo. Y es en base a esto que debe quedar claro que si un sujeto ejecuta al mismo tiempo o no tres infracciones penales, ese sujeto deberá ser juzgado por la totalidad de los mismos. Siempre que se hable de concurso de delitos, debemos imaginarnos de que se está frente a la idea de la reunión de algo, en el sentido de que hay más de dos delitos no juzgados, esto es, delitos cometidos sin ser juzgados, y porque si fuese lo contrario, esto es, que se cometan delitos con posterioridad al juzgamiento de uno de ellos, ya ingresaríamos en el campo de la residencia del condenado, esto es tratar al condenado como un reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal, o bien podríamos entrar en el instituto de la unificación de penas, que ya vamos a ver más adelante avanzando sobre el desarrollo de esta bolilla, y que está regulado en su artículo 58 del Código Penal. Entonces dependerá el caso, ¿no? Pero eso no es esta temática en cuanto a la unidad o pluralidad de delitos. Tampoco forma parte de lo que es esta temática del concurso de delito, el delito permanente, que el delito permanente vendría a ser una prolongación indefinida de una actividad delictuosa, menos aún también no integra parte de esta temática de concurso de delito lo que denominamos al delito habitual, que también lo vamos a ver más adelante, y que no es más que la repetición de hechos, pero que se reprimen a mérito de la habitualidad de su comisión. Y en cuanto a los delitos conexos, aquellos que acusan pluralidad, no constituyen tampoco un concurso en función de lo que vamos a desarrollar, porque por razón del vínculo que los liga carece precisamente de esa individualidad propia. El delito es siempre un episodio de conducta humana y por tal motivo puede suceder que el acontecer delictivo se pronuncie una o más veces. Entonces, el instituto del concurso lo que va a permitir es aislar, es individualizar cada delito y no desde el punto de vista de cómo llama el legislador al delito, esto es hurto, robo, sino como hecho humano, de manera tal que en alguna medida podamos contar las cantidad o las infracciones cometidas. Es este el objeto de esta teoría concursal, es decir, conocer cuándo ciertos acontecimientos han de ser encuadrados como componentes de un solo delito y cuándo como componente de varios delitos. En este aspecto, Núñez nos ilustra aún más sobre esta temática diciendo o del siguiente modo, dice que siendo una la disposición penal violada, pues existirá siempre una unidad de delito.
y la imputación delictiva será única y simple. Por ejemplo, un único apoderamiento de cosa mueble ajena sin fuerza en las cosas ni violencia física sobre las personas será un solo hurto simple. Pero a veces, dice Núñez, sucede que sin mediar juzgamientos definitivos al respecto, a una persona se le llegue a atribuir la violación efectiva de dos o más disposiciones de la ley penal. Esta es la situación que la doctrina de la legislación consideran bajo el título de verdadero concurso de delitos. Bien, en cuanto a formas de pluralidad, nuestro Código Penal regula el tema en el título 9 del libro primero, denominado concursos de delitos, que comprende los artículos 54 al artículo 58 inclusive del Código Penal. Previo a desarrollar las formas de pluralidad que admite la ley penal, es importante consignar que preocupa o es preocupante la disparidad de criterios jurisprudenciales que se vienen observando sobre esta materia a la hora de resolver un mismo caso, y lo más grave aún es que muchas veces los fallos judiciales, al decidir en similares supuestos fácticos de hechos en formas diferentes, lo hacen sin dar mayores razones o precisiones al respecto, o si la brindan, se tratan de argumentos que son sumamente discutibles. Y todo esto de alguna manera afecta significativamente a los valores de justicia y seguridad jurídica. Todo esto obviamente desmedro del derecho de defensa de la persona que está sometida a una investigación penal, puesto que dificulta controlar o refutar las fundamentaciones o motivaciones de la sentencia a través de un remedio legal procesal, como por ejemplo lo sería una impugnación ordinaria o bien una impugnación ya en instancia extraordinaria. Entre tanto, podemos decir que Alimena nos hace conocer que en la relación que existe entre la acción y la lesión jurídica, esto es en materia de concursos de delitos, hay cuatro hipótesis que pueden darse. Una primera hipótesis es cuando estamos frente a una única acción que causa una sola lesión jurídica. Una segunda hipótesis son que tenemos o estamos frente a varias acciones que causan una sola lesión jurídica, esto es, vamos a ver el que es el delito continuado. Una tercera hipótesis tiene que ver con una única acción que cause varias lesiones jurídicas, que sería el concurso ideal. Y una última hipótesis que tiene que ver o se da cuando varias acciones que provocan varias lesiones jurídicas, que estaríamos frente a un verdadero concurso real, que ya también vamos a ver sobre esta cuestión. Ahora, sobre cada una de estas hipótesis vamos a ir desarrollando, diciendo al menos las ideas principales. Entonces, como primera hipótesis, podemos hablar, es decir, en cuanto a la primera hipótesis, vamos en realidad a adentrarnos a lo que es una de las hipótesis que ha planteado Limena, que es lo que es el concurso ideal. En cuanto al concurso ideal, en el artículo 54 del Código Penal está contemplado este tipo de concurso. Se ha dicho y se dice que este es el que mayores problemas de interpretación ha generado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, siendo que ello obedece, en rigor de verdad, a lo irreal que es este tipo de concurso, porque solo existe imaginariamente desde el punto de vista jurídico, como bien vamos a ver, y por ello es ideal, y sobre esta cuestión es donde se da los problemas en interpretación y principalmente en lo que se da en los operadores jurídicos. Entonces, la expresión ideal alude a lo que no es físico, a lo que no es real, a lo que no es verdadero, sino que está tan solo en la fantasía. Esto es por oposición al término real, que sí refiere sin lugar a duda a lo que tiene existencia verdadera y efectiva. Consecuentemente, su comprensión como tal ofrece dificultad porque su edificación precisamente es normativa. Es por este motivo es que se afirma que si uno domina este tipo de concurso, el concurso ideal, si lo logra interpretar y aplicar correctamente, los demás concursos que vamos a estar viendo no ofrecerían mayores inconvenientes en cuanto a su interpretación.
Bien, expresadas estas consideraciones previas, ahora sí vamos a señalar que en todo concurso ideal sostenemos en que hay una única conducta con pluralidad típica. Por ejemplo, estamos frente a un solo comportamiento con encuadramientos legales múltiples. De esta manera, para saber a ciencia cierta si en definitiva estamos frente a un caso de concurso ideal o no, será imprescindible establecer cuándo un hecho, tan solo uno, caerá en más de una sanción penal. Ello porque esta figura opera a consecuencia de que el hecho punible es uno solo. Esto es lo que singulariza el caso en cuanto a que ese hecho único caiga bajo más de una sanción penal, o sea, que se adecua a dos o más tipos legales que no se excluyen entre sí. Por ejemplo, el hecho es único, pero su encuadramiento delictivo resulta ser múltiple. Ahora bien, el determinar qué se entiende por hecho y qué significa, como dice la norma, que cae en más de una sanción penal, es necesario esbozar las siguientes o principales teorías. En un primer lugar, tenemos la teoría de medio afín, su exponente máximo fue Carrara. Él sostiene que hay concurso ideal cuando un delito sirve o es el medio apto para la comisión de otro delito. Por ejemplo, el autor que falsifica un documento para estafar posteriormente y así el documento falso es el medio para lograr el fin estafatorio. Es decir, esta teoría sufrió la crítica de no respetar la unidad de acción ni la unidad de hecho, puesto que, como ven, prevé acciones cerradas, conclusivas de un delito, que son unificadas a otra acción igualmente delictiva y solo por la ulterioridad del fin del autor. Esta es la crítica que recibe esta teoría de medio afín. Luego tenemos una segunda teoría que es de unidad de fin. Sus precursores fueron Díaz, Moyano Gacitúa y Gómez, que eran doctrinarios nacionales. Estos interpretan que hay un concurso ideal cuando el autor posee al momento del hecho una motivación subjetiva única, siendo lo que provoca una unificación de delitos. Por ejemplo, el ladrón que para apoderarse de la cosa mueble tiene que ingresar al domicilio ajeno. Esta corriente también sufrió crítica por su parte, por parte de, entre otros, de Núñez, porque sostienen que la pluralidad de los delitos cometidos no se unifica en razón de la vinculación de esos elementos materiales y subjetivos de cada delito, sino en razón de un estado anímico extraño a tales elementos como lo sería el propósito con lo que se valió el autor para cometer esos delitos. Consecuentemente, esta tesis lleva a resultados inadmisibles, pues la capacidad excluyente de la unidad anímica del autor no tiene límite. Es decir, un individuo que viola un domicilio, destruye la puerta de acceso al mismo, mata a quien pretende oponerse y, si se le ocurre, abusa sexualmente a la mujer que encuentra en el domicilio, a pesar de todo esto, solo merecerá una pena cuya unidad se funda en una supuesta unidad de la actividad delictiva, con lo cual esto no parece muy razonable, que digamos. En tercer lugar, también tenemos la teoría de la unidad de acción. Esta teoría de la unidad de acción lo que dice es que esta nace como consecuencia del abandono de las teorías anteriores. Se predica que hay concurso ideal cuando los delitos cometidos provienen de una acción única del autor. En otras palabras, lo que intenta decir esta teoría es que funda el concurso ideal en la unidad de acción entendida naturalmente, es decir, tomando en cuenta solo si la conducta es material o corporalmente unitaria, dejando de lado así el resultado material causado. Esta tesis también soportó críticas, al igual que el resto, se la consideró injusta, graficándola con un ejemplo que dice que el caso de un sujeto que con una sola acción, por ejemplo, el uso de un explosivo, da muerte a varias personas, en definitiva, entonces se premia, con esta teoría se estaría premiando a todo aquel que con un mínimo esfuerzo, con una sola acción, causa un daño terrible, como son varias muertes por detonar un artefacto explosivo. Bien, por otro lado, también tenemos la teoría del exceso de dolo, en este caso Soler es su creador. Para él existe el concurso ideal cuando las lesiones producidas por el autor son naturales o jurídicamente inseparables, de modo que
queriendo el autor producir una, debe producir necesariamente la otra, y queriendo ambas, no ha de producir más daño que el causado queriendo una. Por ejemplo, cuando se mata a una mujer embarazada, del ejemplo que pone Soler, Núñez, por su parte, Núñez critica esta teoría al afirmar que el criterio de la inseparabilidad no surge del texto del artículo 54 del Código Penal, que es el que regula esta materia del concurso de delito ideal. Y por último, te podemos mencionar la teoría de la unidad del hecho. Esta tuvo su nacimiento a consecuencia de las críticas expuestas por los italianos a la teoría de la unidad de acción. Sus precursores sustituyen el concepto de acción por el de hecho. Esta teoría de la unidad del hecho está consagrada, esta es la que consagra nuestro artículo 54 del Código Penal, que dice que el concurso ideal cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal. De esta manera, el concepto de unidad de hecho corresponde al de la unidad de la objetividad real del delito, es decir, que el hecho consiste precisamente en la modificación causada por la conducta del autor en el mundo exterior, o sea, en el efecto real del delito. En cuanto a la situación actual en la doctrina y la jurisprudencia, ya en otro orden de cosas, pero siempre orientado a un mismo norte, podemos decir que hay que expresar que el concurso ideal implica ciertamente una unidad delictiva, pero esta no reside en la unidad de las lesiones jurídicas buscadas subjetivamente, sino en la propia unidad del hecho. Entonces, así entendido, el comportamiento desvalido de la gente, el concurso ideal será pues un único hecho típico que por las circunstancias de modo, lugar, tiempo, persona, ajenas a su propio modo de ejecución, reviste una doble tipicidad, pues sin que se multiplique materialmente su conducta, sí se multiplica su delictuosidad. De esta manera, entonces podemos decir que quien comete un único delito en las circunstancias señaladas, automáticamente va a ejecutar otro. Vamos a ofrecer dos ejemplos. Un primer ejemplo que dice que el médico que para deshonrar al paciente revela la enfermedad venérea de éste y no hace más que una manifestación que constituye el delito de violación del secreto profesional, ¿sí? Pero además comete el delito de injuria, esto es por las circunstancias del carácter vergonzante de la enfermedad y del ánimo del autor. Y como un segundo ejemplo gráfico es el que formula supongamos alguien que formula una denuncia falsa ante una autoridad judicial, materializando una falsa imputación de un delito de acción pública contra una persona física determinada. Entonces, por esta circunstancia, el autor comete el delito de falsa denuncia, pero a su vez también el delito de calumnias. Y a todo esto debemos agregar lo siguiente. Para entender mejor las cosas, la palabra hecho, que es la que emplea el código, debería ser reemplazada, si se quiere, para una mayor interpretación, por la palabra delito. Entonces, para poder comprender la fórmula legal del artículo 54 del Código Penal, que prevé el concurso ideal de delito, habría que leerla de la siguiente manera. Dice, hay concurso ideal cuando un delito cayere bajo más de una sanción penal. Es decir, no hay inconveniente alguno de efectuar este tipo de reemplazo de palabras porque de hecho nuestro código utiliza el término hecho como sinónimo de delito. Además, y esto lo tenemos como ejemplo, si ustedes leen los artículos 34, 45, 46, siempre se van a dar cuenta de que se reemplaza el hecho por la palabra delito. Además, no se concibe en nuestra materia que un hecho no sea delito. O sea, cuando nosotros hablamos de hecho delictivo. Entonces, si el delito es un hecho típico, antijurídico y culpable, siguiendo la teoría del delito, habrá un delito cuando estemos frente a un hecho que reúne esos caracteres y a varios delitos cuando sean varios los hechos típicos, antijurídicos y culpables. Es decir, que si no hay al menos dos hechos completos esos elementos, no no pueden haber dos delitos por más fines que se persigan con ellos o encuadres típicos que presenten. Es decir, estas apreciaciones llevan a Núñez a predicar que la identidad del hecho único debe buscarse en lo que el hecho único consiste en sí mismo y que para buscar esa identidad debe necesariamente partirse de que ese concepto es un concepto legal, que como tal lo que va a hacer es excluir que se busque un significado al margen de la ley, tratando, por ejemplo, de indagar su significado natural. Entonces, para sostener cuándo estamos frente a un concurso ideal, es necesario conocer los siguientes principios. 1.
Habrá concurso ideal cuando al cometerse un delito tan solo uno se comete otro, siendo que por ello se acepta que en todo concurso ideal hay una probabilidad delictiva. 2. Habrá concurso ideal siempre que esos delitos ocurran al mismo tiempo, vale decir, cuando se comete uno debe violarse a sí mismo varias disposiciones legales, por lo tanto opera el artículo 54 cuando en un mismo momento de cometido un delito, ni antes ni después, se comete otro. Si se da lo contrario, pues habrá un concurso real o delito continuado. Salvo también que el delito cometido acepte esa posibilidad gradual, lo que sucede con el uso de violencia en el robo, supongamos el artículo 154 del Código Penal. Esto es así porque el tiempo no es separable en atención a que la ley hace referencia cuando emplea al comienzo del párrafo el adverbio cuando, entonces que es precisamente un adverbio relativo al tiempo. 3. Poco a nada interesa al concurso ideal los fines propuestos por el autor. Su dolo, su intención o propósito, eso no interesa porque tal cosa no es apta para anular o borrar la comisión de otro delito que aquel haya cometido o debido cometer para alcanzarlo. 4. No hay que ver en el concurso ideal de qué manera un hecho puede violar más de una disposición legal, sino en saber cuándo un delito permite que se cometa otro. No porque está contenido en él, sino que se comete por él. Y por último, el concurso ideal es la excepción, es decir, lo común, lo ordinario, lo cotidiano, y la regla general es que cada delito sea independiente de otro u otros. Entonces, de todo esto, de lo expuesto, podemos afirmar que el concurso será ideal cuando con un solo delito, un solo hecho, se violen varias disposiciones legales o varias leyes. Y será real, en los términos del artículo 55, que ya lo vamos a ver, cuando varios hechos autónomos entre sí provocan la comisión de otros tantos delitos. Claro que en el concurso ideal una es la resolución del agente y uno es también el hecho que se ha ejecutado. Es decir, en todo concurso ideal el autor comete un solo delito, pero al mismo tiempo este da lugar al nacimiento de otros, siendo que por ello la ley castiga al autor con la pena del delito más grave. Ese otro delito, siempre que se hable de concurso ideal, será o es inseparable al primero por razones de necesidad, de derecho, digamos. Cuando el segundo delito sea evitable, separable al primero o obedezca a necesidades de hecho, por ejemplo, los fines del autor, ahí habrá que ver si estamos frente a un concurso real o frente a un delito continuado, que ya dependerá del caso y lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Entonces, las apreciaciones que hemos señalado han llevado a Fontán Balestra a decir que existe concurso ideal cuando un hecho concreto, dos o más figuras penales que no se excluyen entre sí, estamos frente a un concurso ideal. La apariencia de multiplicidad delictiva que ofrece este tipo de concurso se debe a que el autor ha incurrido en la violación de varias disposiciones legales, mereciendo por esta más de una calificación delictuosa, pero a esa aparente pluralidad corresponde una unidad real de la delincuencia atribuible al sujeto, es decir, que lo plural es la adecuación típica, pero no la conducta punible. Consecuentemente, y para finalizar con esto del concurso ideal, podemos sostener que en materia de concurso ideal el hecho es naturalmente único, pero de doble tipicidad. El fundamento de esta doble tipicidad es que la conducta única del actor cae bajo dos sanciones penales. Entonces el concurso ideal no es otra cosa que el caso de un hecho típico que por una modalidad de su comisión o por la vinculación del autor con la víctima o por la calidad diferente de los objetos del delito o por otras razones fácticas también merece otra calificación delictiva. Consiguientemente, las circunstancias accidentales de tiempo, lugar, modo, persona, entre otras cosas, son razones suficientes para dar nacimiento al artículo 54 del Código Penal, puesto que sin multiplicar materialmente la conducta del autor de un delito, multiplican la delictuosidad de ella. Esto lo sostenido por el profesor Núñez. Y bien, hasta aquí entonces vamos a dejar esta clase. En la continuación, en la clase posterior, que sigue la clase 10, vamos a continuar con el desarrollo de esta bolilla 17, vamos a ver continuar con lo que es el concurso real
y creería que en 2 clases más, ya la que viene y otra más, finalizaríamos lo que es el contenido de este artículo, de esta bolilla 17, perdón. Y bien, esto sería todo por esta clase. Y si no lo dije o si omití decirlo, quiero decir que esta clase va a estar figurando como clase 9 y que corresponde o que está programada para ser dictada en fecha 28 de octubre de este año. Bien, muchas gracias. Es todo por este momento.